Ya estamos de regreso nuevamente por aquí en el programa para continuar y quiero darle la bienvenida a mi invitada del día de hoy. Aquí tenemos a Nitza Huaco, agente inmobiliario. Hoy día nos cuenta toda esa importancia, los detallitos que debemos tener en cuenta al inspeccionar un inmueble antes de comprarlo. ¿Cómo estás, Nitza? Muy buenos días. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Aquí siempre con toda la buena vibra de venir. Hoy día traemos un tema súper interesante, esos detalles que tenemos que tener en los inmuebles antes de comprarlos. Y también vamos a hablar antes de alquilarlos. También, sí, definitivamente, porque es cierto, mucha gente después ya del paso se emociona y luego se está arrepintiendo y no sabe cómo solucionar esos temas, ¿no? ¿Cuáles serían los primeros puntos que sí o sí nosotros debemos considerar en caso de que queramos alquilar o comprar algo? Lo primero, si queremos comprar una propiedad, tenemos que pedir la partida registral. La partida registral es como el DNI de las personas. Desde que se adquiere el terreno, desde que se le pone los cimientos, se hace una declaratoria de fábrica. ¿Qué significa una declaratoria de fábrica? Es cuando tú construyes y vas haciendo, por ejemplo, primero el primer piso, ¿no? O el sótano. Entonces, ¿cuánto de material ingresó? Si tenemos baños, qué espacios físicos hay en el primer piso, segundo, y así sucesivamente, y en medida que vamos construyendo, le vamos haciendo una declaratoria de fábrica por niveles. Entonces, la partida registral, cada hoja cuenta con un detalle de la propiedad. Ahí tú te puedes enterar cuándo la compraron, quiénes fueron sus primeros dueños, cómo la propiedad ha ido evolucionando, si es una casa, un departamento, si está independizado o no. Eso es lo primero que hay que verificar y validar. Es una información pública, la podemos sacar cualquier persona con tu número de DNI en registros públicos, pagando 6 soles por hoja, nos dan la partida registral. Siguiente punto es tener claro, Brigitte, el tema de cómo encuentras la propiedad. Si es una propiedad de más de 20 años, definitivamente hay que solicitar también en registros públicos el plano de las áreas de saneamiento. Llámese el agua, los ductos de desagüe, las cañerías, para ver cómo están, si ya están deterioradas, son galvanizadas o necesitan acomodar, verificar y bueno, en algún momento los desgastes naturales del uso de una propiedad. Entonces estos planos los podemos encontrar en registros, también son verificables y por transparencia cualquiera puede solicitarlos, y es muy importante, sobre todo los ductos de agua. ¿Por qué? Porque suele suceder que las casas se deterioran y que han sido construidas en una época muy antigua y las tuberías son galvanizadas. Al momento de inyectarle presión se te comienzan a reventar las paredes, que me sucedió en una propiedad inclusive a mí. Entonces es punto importante. Otro punto importante, obviamente, el tema de iluminación. Igual con un plano que es mucho más salvable porque se detecta de forma más inmediata que el tema de desagüe y agua, y ahí se puede dar una visión clara de la propiedad. Pues sí, no, mira, no lo habría pensado, y comenzando porque cuando nos estás diciendo el primer papelito que se pide, el registro... La partida registral. La partida registral, usualmente no se suele pedir eso, ¿verdad? Así es. También he visto que algunos temas de contratos son notariados y otros no. ¿De qué tiene que ver? Mira, si ya vamos a comprar una propiedad, entonces tenemos que tener clarito la partida registral, el tema de los planos, el tema también si esta propiedad no tiene cargas, gravámenes o hipotecas. Normalmente las propiedades a veces se compran por hipoteca. Entonces, puedes terminar de pagarla, pero si tú no solicitas al banco que levante la hipoteca, sigue saliendo en la partida registral y sigue grabada la propiedad. Entonces hay que solicitar el levantamiento de la hipoteca, pedir que el registro de la propiedad esté bien vinculada a la persona que pagó la deuda, y con eso queda saneado. Ahí viene el detalle de los documentos y de los contratos. Si tú ya vas a adquirirla, entonces lo mínimo indispensable es solicitar una minuta de compra y venta en el caso de la venta y un contrato de alquiler en notariado si estás adquiriendo la propiedad por alquiler. Entonces, en esos espacios entran inventarios. Ahí, por ejemplo, si tú la vas a comprar, bueno, vas a comprar con todo lo que está dentro de la propiedad. Pero si tú lo vas a alquilar, sí es muy innecesario hacer un checklist de lo que te están dejando. Supongamos, tienes roperos empotrados y estos roperos tienen supongamos, iluminación. Y en algún momento la iluminación ya no funciona, entonces tú vas a tener
que cargar eso más a tu economía para arreglarlo. Entonces, detalles así hay que colocarlos en un inventario, en un contrato. Si es en una venta, es mucho más sencillo, porque ahí tú compras la propiedad tal y como está, en ese caso se llama habeas corpus, todos los linderos, perímetros, estructuras de la propiedad van en el documento. Así que si tú la compras ya no te puedes retractar. Mira, eso no sabía. Sí. Pues, ¿hay alguna diferencia entre alquiler y compra-venta, digámoslo así, que de detalles que debemos cuidar hay entre la diferencia entre ambos? En la documentación es muy similar, debido a que ambos necesitas una partida registral, los DNIs de las personas que van a contratar, si son compra y venta, si es un alquiler también el DNI del alquiler, pero la diferencia está que uno lo compras, es un bien ya tuyo que se inscribe a favor y a nombre tuyo. En cambio, en un alquiler puedes inscribirlo no en registros públicos y obviamente la devolución al momento de finalizar el contrato. Esas son las diferencias, pero con respecto a la verificación de la propiedad, ambos necesitan la validación, una mirada muy fina de lo que te están dejando también en la propiedad, porque suele ocurrir, ¿no? Tú te emocionas al comprar y no verificaste desagüe, agua, iluminación, inclusive cargas y gravámenes, el tema del municipio, ¿no? Los autovalúos, parques y jardines, y después te ves inmerso en un problema. Y en el alquiler es similar. Si tú alquilas una propiedad y no está bien el agua, el desagüe, etcétera, tú solo tienes 5 días para manifestarle al propietario que algo no está funcionando. Si no lo haces, tú das por fe que todo está bien y obviamente si tú te quieres retirar puede haber una penalidad y se van a quedar con tus garantías. Ojito con eso, pues no. Igual para ambas partes, o sea, ya sea para el que vaya a comprar o alquilar o también el propietario, ¿no? O sea, como que para que también no hayan problemas más adelante. En caso de que la persona, pues, se le pasó un dato, no averiguó algo, ya hicieron el proceso de contrato y encuentra una falla, una falencia, y ya sea en la casa o en el departamento, ¿hay forma de solucionarlo, de conciliar eso o no? En una venta no. Como te digo, en el contrato, cuando se hace una compra y venta, una minuta y escritura pública, se dice ad corpus, es decir, todo lo que conlleva la propiedad. Llámese su pasivo, su activo, sus gravámenes, sus cargas, su hipoteca, sus responsabilidades municipales, absolutamente todo. Y si tú firmas, das fe de la compra, entonces no te puedes retractar. Tendría que haber un proceso juicio, hacer un proceso contra el propietario, pero tendrías que tener pruebas que verifiquen que tú has informado al propietario, que igual de la misma manera el señor te la vendió. Es más complicado. En un tema de alquiler sí es más fácil. ¿Por qué? Porque como la propiedad todavía ejerce la propiedad, la posesión y demás, el titular. Entonces, tú como inquilino sí le puedes decir, mandarle, cursarle una carta notarial y decirle, por ejemplo, tengo el segundo piso que está resumiendo agua, las paredes están hinchando, se reventó una tubería. Entonces el propietario tiene la obligación de resolverlo. Supongamos, ¿no?, que me ha sucedido. Suele suceder que en temas de desagüe a veces se taponea porque alguien dejó caer uno de estos trapitos de la cocina. Entonces el inquilino dice, este desagüe está malogrado, así me lo dieron. Y el propietario dice, no, yo lo di bien. ¿Qué suele suceder? Se trae un tasador, un verificador, un validador, se abre el desagüe. Si el desagüe es porque es de naturaleza, que se tapó, yo qué sé, o por el uso, perfecto. Pero si fue por descuido del inquilino o mal uso del inquilino, asume el costo del inquilino. Ojo con eso, ¿no? Para todas las personas que nos están mirando. ¿Algún detallito que se nos esté pasando? ¿Algún consejo que le quieras dar a todo el público que nos está mirando? Las mascotas, Brigitte. Las mascotas. Las mascotas siempre son un detalle prioritario. Es importante. Sí. Indispensable. Ahora en un mundo donde el 86% de población tiene mascotita en casa, entonces uno tiene que validar primero. Si compramos una vivienda, tenemos que estar seguros que el edificio, la residencial, la zona donde está, se permitan mascotas, nadie te puede prohibir que en tu domicilio las tengas, pero las áreas comunes sí. Entonces hay que verificar si tú tienes mascotitas y vas a comprar una vivienda. Lo primero es revisar, señores, es una mascota pequeña de este tipo, se prohíbe, no se prohíbe, cuáles son los reglamentos para la mascota.
Y en caso de alquiler, tanto para el propietario como para el inquilino, es muy importante colocarlo en un documento. Tenemos una mascota, se está entregando las puertas, los pisos que ahora son laminados y las mascotitas siempre por naturaleza suelen rascar. Entonces hay que ponerlo bien detallado para que cuando dejemos la propiedad lo pongamos como lo encontramos y no tengamos ese problema de que nos hacen un sobrecosto. A mí me ha sucedido en los inquilinos, ¿no? Unas mascotas lindas, pequeñitas, que muy bien educadas. Pero obviamente siempre el animalito tiende, ¿no? Por ejemplo, si hay alfombras, etc. Entonces hay que tener bien el detalle documentado para evitar eso. Pues sí, es cierto lo de las mascotitas, ¿no? A veces también incluso he visto en el tema de alquileres, por ejemplo, ¿no? Cuando hacen el trato dicen que no es aceptable la mascota, luego traen una y ahí hay un problema, ¿no? Sí, Brigitte, ahí suele suceder muchos problemas porque inclusive el propietario te puede demandar por mal uso, se queda no solo con las garantías, sino hay un tema de lucro cesante porque perjudicó la propiedad, perjudicó la buena convivencia de los vecinos. Entonces es importante, ¿no? Así sea un gatito, un perrito, animales que no hacen bulla, es muy importante. Te voy a contar una anécdota. Yo alquilé una propiedad y llevaron un par de canarios. Entonces después los canarios se convirtieron en 4, en 6 y llegaron a ser como 8 o 10 canarios. Wow. Obviamente los canarios no hacen su grilleo en las mañanas, entonces todo el edificio se despertaba a 4 o 5 de la mañana. El reglamento no hablaba nada de animales aves, sino animales domésticos, ¿no? Gatito, perrito. Entonces hubo todo un problema y el inquilino decía, pero a mí nadie me ha dicho que no puedo tener mis canarios y los canarios hacen su sonido. Entonces hubo todo un problema, fueron más de 6 meses que se pasaron entre cartas notariales y problemas para que salga, deje la propiedad. Entonces ahí hay que tener, por favor, de los propietarios, siempre un detalle específico en el contrato de las mascotitas. Pues sí, a tener en consideración ese tema. Pues Nitza, también quiero saber si es que, no sé, por ejemplo, el vendedor está pensando en dar su casa, o bueno, el alquiler de un departamento, lo que sea, es mejor que se asesore con profesionales porque a veces por economizar gastos quieren hacerlos ellos mismos, ¿no? O ver todo el proceso de ellos mismos. Qué mejor que lo tercericen, por decirlo así, o sea, lo lleven con otra persona a que los pueda inducir justamente en todo lo que nos estás comentando. Claro que sí, querida Brigitte. A ver, y ahí vamos a sacar de duda a las personas. El que busca una propiedad no paga la comisión para la persona que le busca. No, quien paga la comisión es el que vende. Entonces el propietario, dentro del precio, la estructura de la venta, le ingresa la comisión tanto del agente inmobiliario o de la persona que quieras contratar para los servicios. Entonces, si yo busco y yo soy la persona interesada, no voy a pagar. Entonces ese es un detalle importante, salvo que, por ejemplo, tú le digas a un agente inmobiliario que me ha sucedido, quiero comprar esta casa, ¿no? O en esta manzana quiero comprar una casa. Entonces él te hace una búsqueda específica y obviamente sus servicios te los va a cobrar. Pero si no, quien lo paga es el propietario. Entonces siempre es muy importante asesorarse, así como cuando construimos nos asesoramos por un ingeniero civil, un arquitecto, cuando compramos un diseño, una decoración, una diseñadora de interiores, etcétera. Entonces es muy importante, porque hay detalles que un agente inmobiliario registrado por el Ministerio de Vivienda los puede ver más a detalle, hasta las valorizaciones de propiedades, ese tema de las tasaciones. Muchos no saben cuánto cuesta mi casa, cuánto le coloco. Entonces un agente inmobiliario bien verificado te va a decir un precio de mercado, un precio comercial, inclusive te va a asesorar con temas bancarios. Entonces, y tú te ahorras ese gasto porque lo va a pagar la propiedad que tú lo vas a comprar. Entonces, claro, por ese lado es un ganar-ganar. Pues Nitza, si es que se quieren comunicar contigo o necesitan de tu ayuda, que nos los puedan orientar un poquito más en el camino, ¿cómo pueden contactarte? Gracias. Bueno, nosotros somos los expertos en negocios, Más Inmobiliaria Coupé, 12 años al servicio. Mis teléfonos están apareciendo en pantalla. Hace 2 semanas tocamos el tema de bono a renta joven.
me han llenado de mensajes, la gente muy interesada, creo que lo vamos a volver a tocar porque es importante. Para resaltar, obviamente, el tema, sí. Estuvo muy buena la conversación, mis teléfonos están apareciendo en pantalla y gustosos de atenderlos. Pues muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Ahí está en el cintillo saliendo toda la información para que la puedan contactar, para que puedan resolver todas sus dudas también y evitar futuros problemas, ¿no? Mejor llevar todas las cosas al pie de la letra, con la ley, así todo tranquilo, para que no tengan ningún problema, ya sea tú el vendedor o el comprador. Nuevamente, muchísimas gracias. A ti, preciosa, siempre es lindo verte. Y ahora sí, nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos en breve con más.